Buenos días. Hoy teníamos pendiente un tema y, como íbamos diciendo, la intención es hablaros del tema del espiritismo, de la magia, la adivinación, el yoga, etcétera, que todo está dentro de un apartado llamado ocultismo. Pero me veo obligado a hablar primero de este don para después hablar del otro, con el fin de hacerlo más fácil, ¿vale? En Primera de Corintios, en el capítulo 12, para mí es un pasaje requete extraordinario. En el capítulo 12, desde el verso 4 en adelante, dice la palabra del Señor, lo vamos a leer. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a uno les dada el espíritu de palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo espíritu, a otro fe por el mismo espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo espíritu, a otro el hacer milagros, a otro el discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas las cosas las hace uno, el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Voy a hacer una oración porque yo me veo en la necesidad de pedirle a Dios que me ayude, pero también creo, porque siempre me ha ocurrido, cuando he hablado temas de ocultismo o cuando he hablado de demonología, hay una presión diabólica, hay un manto satánico que pelea contra nosotros, es decir, las huestes satánicas se rebelan e intentan confundir a la gente. Incluso puedes sentir en un momento dado sentirte mal contra mí mismo, contra mí. O sea, tú, que te puedes sentir contra mí mal por lo que digo, y no es porque lo que digas sea incorrecto, sino porque dentro de ti hay una opresión de parte de un demonio que te pone contra. Seamos sabios y recordar, yo solo voy a intentar exponer la palabra del Señor. ¿Puedo estar equivocado? Posiblemente. Pero yo voy a decir lo que creo que hasta ahora ha dado un buen resultado. Bueno, como veníamos diciendo, 1 Corintios capítulo 12, desde el verso 4 en adelante, habla de diversas operaciones, manifestaciones y dones del Espíritu. Es interesante que se entienda que todo es bajo la supervisión, administración, dirección, gobierno del Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que los dones que tenemos no son nuestros en el sentido que los utilizamos cuando nos dé la gana. No. Los dones funcionan porque los dones se les dan precisamente a los ministerios que Dios ha constituido. En el libro de Efesios capítulo 4 se habla de 5 ministerios: evangelistas, profetas, maestros, pastores y apóstoles. Cada uno de los ministerios tiene unos dones que apoyan y manifiestan su ministerio. Un ministerio tiene que tener 3 cosas en particular: visión de lo que tiene que hacer, capacidad de administración y dones o señales que le apoyen. Gloria al nombre del Señor. Un ministerio sin dones es como un carpintero sin herramientas. Los dones son muy necesarios. Gloria al nombre del Señor. Bueno, yo hoy no pretendo hablar de los ministerios. Lo que pretendo es hablar de este don para después, cuando tengamos que hablar del otro, que lo entendáis mejor. La palabra dones de sanidades habla de que es un don en plural. Es decir, no es que haya varios dones dentro de él. No, lo que habla es diferentes manifestaciones. Al menos yo lo entiendo así. Pero lo que me convence mucho, y tenéis que tener en cuenta, no se puede olvidar esto, es que los versículos claves, que los vamos a mencionar, leyéndolos para que veáis que es así. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de operaciones. Veamos. A mí me resulta un poco loco que una persona que no ha tenido la experiencia de liberar a gente de demonios, que no ha tenido peleas y enfrentamiento con demonios, que se ponga a hablar de demonología. Es que yo he leído en la Biblia. Perfecto. Pues ese texto es para ti, para aclararte una cosa. Tanto los milagros como las liberaciones, las dos cosas, tienes que entender
que además de lo que dice la Biblia, hay una manifestación del Espíritu. ¿Qué quiere decir? Que en ocasiones hay operaciones que no las vas a comprender, que están fuera de lugar, pero que son del Espíritu Santo. Y tienes que tener cuidado, porque cuando actúan los dones, ya no vale el razonamiento. Son los dones los que están actuando. ¿Y quién actúa con los dones? El Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Bueno, la Biblia habla de 9 dones que se clasifican en 3 grupos. 3 son de poder, 3 son de edificación y 3 son de revelación. Hoy vamos a tratar uno de los 3 de los dones de poder. Entre los dones de poder está lo que decíamos, dones de sanidades. Y luego también está el don de milagros y el don de fe. Haremos un comentario breve de los 3 para que sepamos poder diferenciarlos. Y os diré, los dones de sanidades, el milagro se limita solamente a la sanidad del cuerpo. No se puede llamar sanidad, como un comentario, a convertir el agua en sangre. No se puede llamar sanidad a que una persona eche sal y se sale la comida. Eso no es una sanidad, porque la sanidad se limita al cuerpo. Es decir, yo tengo un órgano dañado que se sana. Eso es sanidad. Gloria al nombre del Señor. Pero cuando aparece un miembro que no existía, no solo es milagro de fe, porque es un milagro creativo. Y si vamos al capítulo 11 del libro de Hebreos, encontramos allí que habla de dones, del don de fe, diciendo que por la fe se creó todo lo que hay de lo que no existía. Fue la fe la que hizo que aparecieran las estrellas, el sol, la luna. Gloria al nombre del Señor. Fue la fe la que ordenó todo, la que puso todo en su lugar. Fue la fe la que hizo que naciera hierba. Fue la fe, o sea, es decir, por la fe, dice la Biblia, se conquistaron reinos. Por la fe Moisés dejó un reino para servir con los judíos. Por la fe Daniel tapó la boca de los leones. Ese es el don de fe. El don de fe es creatividad. Gloria al nombre del Señor. El don de fe es capaz de hacer que una mujer estéril, muy mayor, con 90 años, sea capaz de dar a luz un hijo. A eso se le llama don de fe. También don palabra de fe, o don de fe, es que aparece un evangelista o un apóstol y va a un sitio donde nadie ha podido abrir allí obra. Pero él ha recibido una visión porque la fe, el don de fe, que eso lo hablaremos en su momento, tiene don de ciencia dentro. Eso me lo dijo a mí el Señor un día que iba caminando a por el furgón para ir a trabajar, y por la mañanita, y el Señor me ministró y me dijo, el don de fe tiene don de ciencia dentro. Y dije, no. El Señor insistió con paciencia y me dijo, el don de fe tiene don de ciencia. Por una tercera vez. Pues yo dije que no. La tercera vez me dijo, te he dicho que el don de fe tiene don de ciencia. Y ahí entendí que ya no me estaba diciendo, el que no me estaba consultando, me estaba diciendo lo que era. Y dije, bueno, vamos a ver. Y lo entendí. Porque hombres como en su momento Benijín y otros gigantes que ha habido en la historia, ellos cuando hablaban de un milagro, cuando iban a orar por un milagro, ellos ya veían el resultado, porque eran capaces de decir, ahí al fondo hay una mujer o hay un hombre que tiene un tumor canceroso debajo del brazo, en esta parte. Y efectivamente ocurría eso, y el Señor lo está sanando. Es decir, que el don de fe, que era, por eso estaba creando el milagro ese, también estaba actuando con el don de ciencia, que descubría lo que había. O algún hermano de estos llegaba un momento que decía, yo estoy viendo cómo el Señor cambia unas venas, pone venas nuevas donde no estaban, o está poniendo un hueso donde no lo había. Eso es creatividad. Gloria al nombre del Señor. Veamos, Daniel en el foso de los leones, tengo que deciros que por la fe, dice la Biblia, por la fe se taparon bocas de leones. Está hablando de Daniel, por supuesto. Pero cuando le pregunta el rey, oye, ¿tu Dios pudo hacer algo contigo?
Y Daniel le dijo, sí, mi Dios mandó a su ángel y tapó la boca de los leones. Eso lo vio él. ¿Por qué lo vio? Porque el don de fe que estaba actuando con él para tapar la boca de los leones también era el don de ciencia que estaba actuando para dejárselo ver. Gloria el nombre del Señor. Bien, lo que trato de deciros hoy, para poder hablar de los dones de sanidades, es que hay una diferencia entre dones de sanidades, don de milagros y don de fe. Los dones de sanidades se limitan al cuerpo y sobre todo a sanar algo que está enfermo. El don de milagros es que aparezca algo dentro del cuerpo, o sea, que se puede salir del cuerpo, es lo que trato de decir, se puede salir del cuerpo con el don de milagros, como por ejemplo, convertir el agua en vino o algunas cosas de estas, que luego habría que examinar si pertenecen al don de fe o al don de milagros, pero el don de milagros también se sale del cuerpo para hacer cosas extraordinarias. Sin embargo, el don de milagros se diferencia mucho del don de fe, porque el don de fe es capaz de crear o sacar de donde no hay. Gloria al nombre del Señor. Yo recuerdo un día que estuvimos en Badajoz, me trajeron una niña, creo que tenía 3 añitos la niñita, o 4, todo lo más, y tenía un problema muy grave, porque había una parte en la cadera que no tenía hueso, y aunque los médicos le ponían ahí algo, intentando que eso lo amparase, pero aunque la operaban y lo hacían, se venía luego abajo. Y un día recuerdo que me trajeron a la niña, oramos por la niña, y el Señor hizo un milagro poderoso, porque la llevaron al médico, el hospital estuvo haciendo placas y más placas y más placas, y al final llegaron a una conclusión. Milagrosamente ha aparecido un hueso nuevo, que es el que soporta todo lo que tenía que soportar. Eso es creatividad, eso es don de fe. Gloria al nombre del Señor. Pero vuelvo a deciros una cosa que es importante. Cualquiera de los dones, de los 9 que estamos hablando, los 9 dones que está hablando Primera de Corintios capítulo 12, que se dividen en 3 partes, pero estos 9 dones es muy importante que entendáis que no actúan cuando tú y yo queremos, que actúan cuando el Espíritu Santo quiere. Gloria al nombre del Señor. Y por eso estamos haciendo esta separación, que es muy importante que se entienda, para hablar primero de los dones de sanidades. La palabra dones habla de plural, pero es que encima no dice dones de sanidades. O sea, está repetido el plural, no es singular, no es don de sanidad, es dones de sanidades, plural. ¿A qué se refiere? ¿A que hay diferentes dones? No. Se está hablando de que hay diferentes manifestaciones. Y ahora vamos a ver a varios ministerios donde fluyó este don. Y con eso, pues creo que lo vamos a entender bastante mejor. Veamos. En Jesús operaron los dones de sanidades de diferentes maneras. Un día el Señor vio a un ciego de nacimiento. Cogió tierra, la puso en la mano, escupió, hizo barro y se le untó en los ojos y lo mandó a lavarse a 2 kilómetros de distancia, fuera de la ciudad. Pero cuando volvió viendo. ¿Fue un milagro? Veamos. El don de fe es milagro. El don de milagros es milagros y los dones de sanidades es un milagro. Pero, repito, cada uno en su clase, para que me entendáis. Yo podría poner este ejemplo que creo que es lo más acertado. Alguien tiene una huerta o tiene un campo y tiene un apartado donde lo dedica a tener fruta. En otro apartado tiene legumbres y en otro apartado tiene flores. Vamos a ver. Las 3 cosas pertenecen a lo mismo, están dentro de lo mismo, pero son diferentes, ¿vale? Pondremos otro ejemplo, así se va a entender mejor. Los dones de sanidades para mí son 5 euros, un billete de 5 euros. Los dones, el don de milagros es un billete de 50 euros. Y el don de fe es un billete de 500 euros. ¿Por qué hago este ejemplo? Para que se pueda comprender lo que trato de deciros. Vamos a ver. Con el don de fe tengo el don de milagros y los dones de sanidades.
¿Por qué? Porque con 500 euros tengo el billete de 50 y tengo el billete de 5, pero con el de 5 no tengo ni el de 50 ni el de 500, y con el de 50 tampoco tengo el de 500. Gloria a nuestro Dios. Estamos poniendo ejemplos para que se pueda entender lo que quiero decir. Hoy a mí no me importa gritar, me importa que entendáis lo que trato de decir. Cuando el ciego volvió viendo. Vamos a ver, esto es ofensivo. A la mente humana es ofensivo. Ves a un hombre ciego, posiblemente mayor, y le manchas los ojos con barro, que encima has escupido tú, y le mandas que se vaya a lavar a 2 kilómetros. Un familiar suyo cercano podía haberse molestado, violentado y qué sé yo. No sé si nosotros lo habríamos recibido hoy. Y sin embargo era de Dios, señores. Seguro que habría un grupo de gente que enseguida diría: esto no es de Dios, porque Dios no hace así las cosas. Te pregunto, ¿y Dios qué hace las cosas? ¿Como tú quieres y cuando tú quieres? No. Dios hace las cosas cuando Él quiere y como quiere, a su manera. Y ni tú ni yo somos quien de decirle lo que tiene que hacer. Gloria a nuestro Dios. En otro momento el Señor cogió a otro ciego, libro de Marcos capítulo 8, verso 22, en Betsaida, le trajeron un ciego, lo sacó de la aldea, escupió en sus ojos. Si lo otro era violento, esto no sé qué decir. Le escupe en los ojos a un ciego y le dice: ¿qué tal? ¿Ves? Y dice: bueno, veo bultos y veo a los hombres como árboles y veo que están corriendo. Y lo que hizo el Señor Jesús fue volver a orar. Pero vamos a ver, hombre, si has orado una vez, ¿por qué oras dos? En ocasiones tengo que deciros que hay que persistir para que el milagro funcione. Oró una segunda vez y ocurrió el milagro. Y tengo que deciros que estamos hablando del campeón de campeones, del Señor Jesucristo. Y si Él utilizó 2 veces la oración, ¿por qué no tenemos por qué orar nosotros 2 veces? Gloria al nombre del Señor. Bueno, por supuesto, después el ciego vio perfectamente. En otras ocasiones, dice la Biblia, porque aparte de lo que está escrito en la Biblia, han ocurrido muchos más milagros y muchas más manifestaciones del Espíritu que no están escritas. Por eso dice el apóstol Juan: si tuviéramos que contar todo lo que hizo el Señor Jesucristo, que fueron 3 años en la tierra, no habría libros en el mundo. Es un lenguaje de hipérbole. Es decir, los judíos utilizan mucho un lenguaje figurado. Y es el aumentativo disminutivo, no hay ningún pecado, es un lenguaje de ellos. Lo que estaba diciendo es que no haya libros, no es que no haya papel. Jolín, ¿cómo no va a haber papel? Si fueron solo 3 años. Sí. Lo que él realmente está diciendo, y eso lo entiende cualquier judío, lo que estaba diciendo era que solo se cuenta un poquito de lo que hizo el Señor Jesucristo. Que la Biblia cuenta a veces un poquito de lo que es Dios, o de lo que Dios quiere, o de lo que ocurrió. Gloria al nombre del Señor. Y aquí, precisamente, tenemos que deciros que hubo más cosas. En el libro de Marcos, en el capítulo 6, verso 56, me gusta, dice: y traían a los enfermos a Jesús, e incluso les dejaban que tocaran su manto, y eran sanados. Gloria al nombre del Señor. ¿Esto qué es? Una operación del Espíritu. Dones de sanidades. Más aún. En Marcos 5, capítulo 25 al 34, dice que una mujer de flujo de sangre, que gastó a la mujer todo el dinero en médicos y no hicieron nada con ella, al contrario, le produjeron más dolor y más mal. Llegó un momento que la mujer se fue donde Jesús y le tocó el manto por detrás. ¿Por qué no fue descaradamente a él? Porque ella tenía una enfermedad que era flujo de sangre. Y esa enfermedad en el pueblo de Israel estaba considerada una inmundicia. Y esa mujer no podía tocar a nadie, porque para ellos una mujer que tocaba con inmundicia hacía que el otro también se convirtiera en inmundo, por lo que la gente podía pegarla y matarla. Por eso ella vino a escondidas, le tocó el manto y no dijo nada. Jesús se dio la vuelta y preguntó: ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Porque de mí ha salido poder. Gloria al nombre del Señor. Es otra manifestación. Es diferente, no puso manos. No oró por ella. Ella le tocó el manto y se sanó. Gloria al nombre del Señor. Con el apóstol Pablo ocurría también algo muy parecido. Dice la Biblia que Pablo predicaba, se limpiaba con sudarios o pañuelos, o incluso con los delantales, se los daba a la gente y la gente los tocaba y se sanaban.
Menos mal que están estos pasajes, porque si no tengo que deciros que habría sido terrible, no habría podido haber un culto de mover del Espíritu, de operación del Espíritu, un culto de libertad donde el Espíritu Santo sea quien dirija. Dirán ustedes, es que cuando la gente recibe el impacto del Espíritu Santo, luego hay desórdenes. ¿Y qué? ¿Y qué? Si el desorden no provoca ningún daño, ¿dónde está el mal? Porque cada uno se expresa a su manera, señores. Yo he visto a gente que ha hablado en lenguas y le han hablado tan bajas, tan pasí, que no estaba haciendo nada. Para mí no estaba haciendo nada. Pero él se edificaba así. Y he visto a otros que cuando tienen que decir algo tienen que gritar y tienen que saltar. He visto a gente predicando que habla. Y he visto a gente predicando que grita, salta, chilla. La diferencia está en que uno es más efusivo y otro menos. Que uno es más ferviente y el otro menos. Nada más. Gloria a nuestro Dios. Yo doy mil gracias a Dios por estos pasajes y otros que hay, donde el Señor deja ver cosas que es muy importante que entendamos, que a veces nosotros llamamos desorden al orden de Dios. ¿Os parece orden? Que se tenga que dar 6 vueltas alrededor de una ciudad durante 6 días, una cada día. Todos en silencio, nadie dice nada. Un pueblo que como mínimo tenía 2 millones de hombres. Y ya pensando que no iban los niños, que solo iban los hombres. Dar la vuelta a una ciudad amurallada, que como mínimo tendría 2 kilómetros de circunferencia, pues es lo mínimo. Una vuelta diaria. Más de media hora andando. Y todos en silencio. Y era para pensar que eso es brujería. Sin embargo, el último día, el séptimo, dieron 6 vueltas primero, en silencio, y en la séptima, al final, gritaron. Claro, este grito hay que entenderlo, no era un grito de ¡ah! No. Era un grito de alabanza. Por el Señor, por Jehová, por Josué en este caso, por Jehová y por Josué. Y gritaban al Señor, ¡aleluya! ¡Amén! Y los muros cayeron. Cayeron todos los muros, menos la casa donde estaba Rahab la ramera, que había puesto un grano, un hilo de grana, en señal de que ella había reconocido el poder de Dios. Gloria al nombre del Señor. ¿Esto es un orden? ¿O es un desorden? Pues no, señores, es un orden. Y la manifestación es lo que hizo el Señor, que cayeron todos los muros, mataron a todos los hombres de dentro, menos la casa donde estaba Rahab, a la que le habían prometido vida si ella ponía el hilo de grana. ¿Os parece orden que 120 personas se pongan a hablar en lenguas sin saber lo que están diciendo? Pues ocurrió en el libro de Hechos capítulo 2. Vino el Espíritu Santo, los llenó y salieron hablando en lenguas 120 personas, señores, hombres y mujeres. No. Lo que tú y yo a veces llamamos desorden, para Dios es orden. Cuidado con lo que dices. Cuando haya una operación del Espíritu que no entiendas, ten cuidado que sin querer puedes estar peleando contra Dios. Veamos. Yo entiendo y soy consciente que a veces hay gente que profetiza con unas palabras muy livianas. Y otro, con su lógica y con su razón, piensa, esto lo puedo decir yo también. Bueno, pues posiblemente puedas hacerlo. Pero la otra lo ha hecho por el Espíritu, tú lo estás haciendo porque tú quieres. Y cuando se hace porque uno quiere, está menospreciando las profecías. Y las profecías son de Dios y hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos. Cuidado con el movimiento del Espíritu. Que tú no lo entiendas, que tú no lo tengas, no quiere decir que no sea de Dios, porque tú no eres el infalible, tú no eres el único de Dios, hay muchos más. Y con diversidad de capacidades, y con diversidad de ministerios y de operaciones. Lo que no entiendas, no lo condenes. Pregunta, infórmate, date tiempo, y te puede sorprender. Gloria el nombre del Señor. Bueno, hace muchos años, con Pedro tengo que deciros, porque estábamos hablando de Pablo, pero con Pedro también ocurría. A Pedro, dice la Biblia, que cuando salía, le traían los enfermos y incluso dice la Biblia que algunos podían estar atormentados de espíritus y los ponían para que la sombra de Pedro les tocase, dice la Biblia, y los tocaba, se sanaban y se liberaban del demonio, del espíritu que los tenía atormentados.
Gloria a nuestro Dios. ¿Echar un demonio es don de sanidades? No, no. Echar un demonio es don de milagros. Pero hay demonios que la gloria del Señor es tal que en los dones de sanidades pudieran salir. Sin embargo, tengo que deciros que para echar un demonio, esto es porque viene de paso, ¿vale? Para echar un demonio, en ocasiones no se necesita nada de esto. Con el simple hecho de que eres un cristiano, puedes echarlo. Puede ser, puede ser. ¿Los dones de sanidades pueden echar demonios? Sí, sobre todo los atormentados. Y cuando no se puede echar, hay que buscar el don de milagros, es decir, una fe mayor. Si 5 euros no son suficientes de fe, se necesitan 50. Y si con los 50 no son suficientes, se necesitan 500. Os recuerdo que una vez al Señor Jesucristo le trajeron un muchacho lunático. Lunático no es el que mira la luna. Lunático es una especie de esquizofrénico temporal, un loco temporal. Le trajeron al muchacho que el demonio o los demonios a veces le tomaban la mente y lo volvían loco, pero otras veces lo dejaban sordomudo y otras veces lo inclinaban al suicidio y trataba de tirarse al agua o de tirarse al fuego. ¿Qué tenía? ¿Un demonio? No, tenía varios demonios el muchacho. Bueno, yo no quiero salirme del tema ni quiero hablar mucho del pasaje porque si no... La cuestión es que los discípulos no pudieron echarlo y Jesús sí pudo. Pero el Señor les reprocha su falta de fe. Y cuando luego le preguntan, ¿por qué tú sí pudiste echar al demonio y nosotros no? Jesús se lo dice. Por vuestra poca fe. Y ahora añade, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Lo que realmente está diciendo, porque no es el ayuno ni la oración el que echa al demonio, es la fe. Por vuestra poca fe. Si hubierais tenido fe, saldría el demonio. Entonces, ¿por qué ayuno y oro? Para que tu fe se fortalezca, para que tengas un grado de fe mayor, es decir, para que tu fe o tu autoridad tenga suficiente autoridad como para echar al demonio. Gloria al nombre del Señor. No, la oración no lo echa tu fe. Si tú oras sin fe, como dice el apóstol Santiago, dice, el que ora sin fe es semejante a la ola del mar, que viene y se va. Para ningún sitio. No. Cuando se ora tiene que haber fe, pero cuando no hay suficiente fe, es decir, cuando el grado de fe es inferior, hay que buscar un grado mayor. ¿Cómo se consigue? Ayunando y orando. Gloria el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Bueno, ahora os contaré algunos testimonios. Contaba un hombre llamado Ramón. Ramón era un hombre de León. Yo tuve el privilegio de ser su pastor y su responsable. Ramón era un hombre muy querido en Armunia, en León. Era un hombre respetado, querido, un hombre bueno, sano, que estuvo muchísimo tiempo predicando en la cárcel, también pastoreó iglesias. Y este hombre me contó que estando él en Ponferrada, de pastor, que vino un día un predicador a visitarles y que después de haber estado predicando, él pidió unos tazones o unos vasos, puso así las manos y al orar empezaba a caer de él literalmente aceite, con la cual luego la cogían y oraban por la gente y muchos de ellos se sanaban. Y dirás, pero esto no está en la Biblia. Volvemos a lo mismo. Pero es que estamos volviendo a lo mismo, es que no os dais cuenta. Hay operaciones del Espíritu. Imaginemos que no están esos pasajes que os he dicho, de que Jesús sanó a un ciego de nacimiento escupiéndole y a otro ciego le untó con barro. Si no hubiera eso, señores, no creeríamos un montón de cosas, pero como Dios nos conoce, que somos muy tozudos, muy cabezotas y queremos verlo todo claro, pues el Señor ya nos enseña que hay operaciones del Espíritu, que hay moveres del Espíritu, que hay dones del Espíritu, señores. Que, repito, no eres el único, no lo sabes todo. Hay otros hermanos, otros ministerios, otros hombres y mujeres con capacidades que le ha dado Dios que tú no las tienes. Y lo mismo que tú pretendes que se te respete, tú tienes que respetar. La persona que no es tolerante para respetar otros ministerios no es ministerio, es un niño pequeño, infantil. Hay que ser maduro y tolerante. Yo tengo unos dones, tengo un llamado, pero hay otros que tienen otro llamado. Pues os digo que quien hable de demonología, de demonios,
quien se atreve a hablar de demonios solo con la Biblia, porque no tiene experiencia, porque nunca ha echado un demonio. Pero ¿dónde vas? ¿Dónde vas tú? Que no, señores. Porque hay apartados en el tema de liberación que es cosa del espíritu, que es una operación del espíritu. Miren, hay un hombre que también está en el cielo, como el hermano Ramón. Este hermano se llamaba Emiliano. Está reconocido en Filadelfia como un apóstol del Señor. Lo mismo que Le Cosé también era un apóstol del Señor. Y lo mismo que otros hombres como Pelele, el de Valladolid, yo os digo que ese hermano también era un apóstol. Y como él, otros que hay en Filadelfia, que son apóstoles porque tienen las señales. ¿Qué pasa? Que nosotros cuando hablamos de un apóstol, pues nos vamos a Pedro, a Pablo y a Juan. Pero había otros, con menos capacidades, señores. Y también eran apóstoles del Señor. Bueno, vamos a ver. El hermano Emiliano un día entró en una casa donde había una persona que estaba poseída de demonios. La estaban intentando liberar y no podían. Te reprendo, te rechazo, que si quieres. Nada, nada, nada. Y llegó el hermano. Se quedó mirando a la persona poseída. En el nombre del Señor. Y empezó a silbar. Yo entiendo que silbaba una canción. Una alabanza del Señor. Y mientras silbaba la canción, en la barriga se le manifestó la forma de una serpiente. Según iba silbando, la serpiente iba subiendo y subiendo y subiendo y subiendo. Y llegó un momento que llegó a la boca y salió. No salió una serpiente, devolvió. Salió el demonio y la hermana quedó en su juicio cabal. Diréis, ¿eso está en la Biblia? No, es una operación del Espíritu. ¿Y con quién puedo hablar que puede entender este tipo de manifestaciones? ¿Con un profeta? ¿Con un apóstol? ¿O con un evangelista? El pastor no tiene ese llamado. Generalmente a un pastor tú no le ves con los dones de sanidades. Al pastor le acompaña el don, palabra de sabiduría, para dirigir, para corregir, para enseñar, para aconsejar. Gloria al nombre del Señor. Sin embargo, al evangelista y al profeta, y al apóstol, por supuesto, le acompañan los dones de sanidades, de milagros y de fe. Los dones de poder. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué trato de decir? A ver, para ver a un pastor que está liberando, verás a 10 evangelistas que están liberando. En un mensaje de un pastor rara vez se manifiesta nadie. En un mensaje de un evangelista o de un profeta, claro que se manifiestan. ¿Por qué? Porque tienen ese llamado y tienen esos dones. El don de discernimiento de espíritus no acompaña al pastor, pero sí le acompaña al evangelista, al profeta y al apóstol. Gloria al nombre poderoso del Señor. Bueno, dicho esto, tengo que deciros que Pedro un día, cuando estuvo con Eneas, oró por él y se sanó. Y dice, incluso orando por otra mujer, Dorcas, creo que Dorcas me parece que se murió y él la resucitó, y tanto con el primero, con Eneas, como con Dorcas, la gente del entorno, que los conocían, se convirtieron. Porque tengo que deciros una cosa, los dones de sanidades acompañan al evangelista o al profeta, que es el que va abriendo camino. Gloria al nombre del Señor. Los dones de milagros, de sanidades, acompañan al profeta y sobre todo al evangelista. Y porque ellos son los primeros que tratan con la gente endemoniada, enferma y demás, son los que más necesitan esos dones. ¿Qué es lo que hace el pastor? Corrige, ordena, coloca, busca el trabajo o el don de cada uno para colocarlo en su sitio. Ese es el pastor. El pastor tiene que sacar futuros ministerios. ¿Quién es el maestro? El que enseña. Gloria al nombre del Señor. Cada uno tiene una función. Y el problema es que tanto los pastores como los maestros en ocasiones se meten en camisas de 11 varas queriendo que los profetas y evangelistas y apóstoles vean todo como ellos ven. Pues no, señor. De la misma manera que un evangelista o un profeta tampoco tiene que decirle al maestro o al pastor cómo tiene que enseñar y qué es lo que tiene que enseñar. Tampoco. Cada trabajo es para cada uno. Gloria al nombre del Señor. Bueno. Recuerdo un día,
Estábamos en Sama del Andreu hace muchísimos años, estoy hablando de hace 34 años. Me he ocurrido más veces, pero me estaba acordando de él ahora mismo. Recuerdo que un niño, que ya es un hombre, por supuesto, estaba enfermito. Tenía una fiebre terrible, estaba mal, el niño estaba mal. Me llamó su padre, me dijo que el niño estaba enfermo de fiebre. Yo fui allí, y cuando llegué allí, lo sentí en mi espíritu. Cogí un pañuelo, me limpié un poquito, que acababa de predicar, se lo puse en la frente al muchacho, y desapareció la fiebre. Gloria al nombre del Señor. He visto otras manifestaciones y a otros hombres de Dios. Unos cuando oran por enfermos piden que ellos soplan. Yo mismo he soplado a veces. Otros dicen levanten las manos. Otros dicen ponte una mano en la enfermedad y la otra levantará. ¿Qué mismo da? ¿Qué mismo da como sea? La cuestión es que funcione. Ahora bien, lo que no puedes decirle a un evangelista, a mí me lo hizo un día un hermano, un anciano en Dios, no porque él tuviera edad de anciano. Y recuerdo que él me vio ministrando en una campaña, se manifestaron repetidas personas, un puñado bueno de ellas, y las llevaban a una carpa que teníamos al lado donde se le liberaba. Bueno, yo me acuerdo que mientras ocurría esto, hubo milagros, hubo manifestaciones preciosas, la gente danzaba, reía, hubo momentos muy bonitos. Bueno, y él cuando acabamos vino y me dio la mano y me dijo que Dios te bendiga, muy bien, hay mucho poder en ti, lo has hecho muy bien. Pero Manzano, para otra vez, hazlo como todos, hombre. Baja abajo, pon las manos en la gente y ya está. Y yo me sonreí. No era momento de hablar con él. Yo estaba lleno de paz, lleno de gozo y no quería pelear con él, porque yo sabía que lo que yo le dijera no lo iba a entender. Al rato me parece que volvió a insinuarme algo, entonces le dije, mira, el pastor es el que pone las manos y el maestro. Pero yo ahora estoy actuando de evangelista y como evangelista no siento poner las manos. Están fluyendo los dones. Entró por aquí y le salió por aquí. Él entendía que todo el mundo tenía que poner las manos. Pues vale. Lo que yo trato de decirte es que no me puedes mandar a la guerra y que me ponga tu coraza. Yo no sé pelear así. Eso es lo que le dijo David a Saúl. Yo no sé pelear con tus armas ni con tu coraza. Eso para ti. Yo voy con mis armas. Con la honda y la piedra. Se acabó. Gloria al nombre del Señor. Uno usaba la fe y el otro usaba el armamento. Ninguno de los dos eran malos, pero cada uno con sus armas. No puedes obligar a David a que vaya con tus armas, Saúl. No puede ser, entiéndelo. Deja de decirle a todo el mundo lo que tiene que hacer. Voy a deciros algo que viene, esto es inspirado. Esto no estaba en el plan. Esto es una palabra, pues para algunas personas es una palabra de ciencia, ¿vale? Por desgracia, en las iglesias, en ocasiones, hay gente que se hace, vamos a ver, lleva mucho tiempo y es el jefe de la iglesia. Es el gran manipulador. Lo manipula todo. Y todo el mundo tiene que hacer lo que él cree. Y todo tiene que ser como él lo ve. Y cuando ve bien que el pastor lleva ya un tiempo, le abre la puerta para que se vaya. Y no lo hace él directamente, sino que pone la piedra en los demás para que la tiren. Es un manipulador. Os tengo que decir algo. Manipular es muy peligroso. Y no es de Dios. No. La manipulación es muy, muy peligrosa. Es más, se dice del manipulador que es alguien que trabaja en las sombras. Yo creo que el título ya lo dice todo. Cuídate de que el pastor o el ministerio que esté ministrando, dirigiendo la iglesia, que tenga que hacer lo que tú ves. Cuídate de eso, porque no es así. Gloria a nuestro Dios. Bendita la gracia del Señor. Bueno, lo que estamos diciendo, esto es un apartado, esto es una palabra profética. Eso tenéis que entenderla. No todo el mundo... A ver cómo lo digo. Es importante que entendamos que los manipuladores... Es muy peligroso, manipular es muy peligroso. ¿Vale? Las personas que manipulan corren un grave peligro porque se están metiendo donde no deben de meterse. Un manipulador es una persona que está fuera de lugar.
que cree que todo el mundo tiene que hacer lo que él cree. Pero vuelvo a decirte, no todo el que pastorea realmente es un pastor. Hay gente que hace el oficio de pastor, pero en realidad es un evangelista o un profeta. ¿Y por qué tiene que estar un evangelista y un profeta en la iglesia? Porque en ocasiones la iglesia necesita de un evangelista o de un profeta. Porque hay pastores que hacen su trabajo, pero no salen del entorno. Y viene un evangelista y le da 2 meneos bien a la iglesia, los saca a la calle, empiezan a testificar y les cambia la mentalidad, les cambia el chip. Viene un profeta y los lleva a una intimidad superior y les lleva a ayunar, les lleva a consagrarse de otra manera. Son necesarios. Por eso dice la Biblia que los 5 ministerios han sido creados para perfeccionar a la iglesia. Gloria al nombre del Señor. Es decir, los ministerios están preparados de Dios y en ocasiones Dios tiene que cambiar ministerios para que la iglesia cambie, porque hay iglesias que si no se dormirían. Gloria a nuestro Dios. Bueno, creo que habéis entendido la idea. No debe de molestarse nadie, mira, nadie debe de molestarse. Y si alguien se ha considerado o ha visto que en un momento él es un manipulador, te voy a dar un consejo. No te enfades. Cambia de actitud. Porque te estás metiendo en el terreno del Espíritu Santo. Y pelear contra Dios es muy complicado, ¿eh? Es muy complicado. Es dar coces contra el aguijón. Gloria a nuestro Dios. Bueno, repito, es una palabra profética, vamos a dejarla ahí. Bueno, tengo que deciros que esto que ocurrió en el Nuevo Testamento ya ocurría en el Antiguo Testamento, pero no se le llamaban dones. Eran operaciones del Señor. Bueno, en tiempos de Moisés, Dios a Moisés le dio una vara. Esa vara seca que había entrado en la presencia del Señor y había reverdecido, esa vara seca que tenía Moisés, que tenía una culebra interna, porque a veces no lo sabemos, pero el arma que tenemos, que creemos como... Yo tengo aquí la vara, qué bien. Cuidado, que en la vara había una serpiente, que él no la veía, pero la vara tenía serpiente. Algunos necesitamos pasar por el encuentro con Dios, para que cambie nuestro chip, nuestra mentalidad y las armas que tenemos. Gloria a nuestro Dios. Es el apóstol Pablo el que dice que cuando alguien sobreedifique, que tiene que tener cuidado lo que pone, porque algunos creen que ponen oro, plata y piedras preciosas y en realidad ponen paja, heno y hojarasca, es decir, tradiciones, lógicas, razonamiento, sentimientos humanos, legalismo, religiosidad. Cuidado, 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 porque como hagas tropezar a uno de los pequeños, dice el Señor, tropiezos tienen que venir, pero hay del que los trae. Mejor le puede atarse una piedra de molino al cuello y tirarse al mar que hacer tropezar a uno de los pequeños del Señor. Bueno, vemos a Moisés con la vara después del encuentro que tuvo con el Señor, y con la vara se tocó el agua, el río Nilo, que para los egipcios era un dios. Tengo que deciros que todos los ataques que hubo, todas las plagas que vinieron para demostrarle a los egipcios y a los hebreos que estaban en Egipto que el único Dios era Jehová el Señor, que el único Dios era Elohim, que lo demás era mentira, que eran ídolos, que no eran nada. Por eso todas las plagas fueron contra los falsos dioses de Egipto. Gloria al nombre del Señor. Y entre otras cosas, con la vara no solamente se convirtió en sangre, sino que se hizo una culebra. Gloria al nombre del Señor. Con la misma vara salieron ranas, tocó el río y salieron ranas. Con la misma vara se abrió el mar Rojo en 2. Hubo algo que hizo, porque todo lo que hacía Aarón con la vara de Moisés, todo lo repetían los hechiceros. Pero cuando Moisés le dijo a Aarón, golpea el polvo, tocó 3 o 4 veces, plom, 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 y salieron piojos. Lo intentaron los hechiceros y no podían, no salían piojos. Posiblemente usted se esté riendo. Piojos, sí, sí. Pues eso no pudieron conseguirlo los brujos. ¿Sabéis por qué? Porque el límite es que ellos no pueden crear vida. Y sin embargo Dios es capaz de crear vida del polvo. Lo hizo con Adán y lo ha vuelto a hacer con los piojos en Egipto. Golpeó el polvo y salieron piojos, salió vida. Y eso no puede hacerlo ningún demonio, ni Satanás. La vida solo la tiene Dios. Gloria al nombre del Señor. El anticristo, cuando venga y le den posiblemente un tiro o un golpe de espada o algo, dice, creerán que estuvo muerto y que resucitó. Pero no es cierto. El golpe que le dieron lo enfermó.
y lo sanaron de ese golpe. Lo que pasa es que todo el mundo creyó que había muerto y que había resucitado. Pero no es cierto. Gloria a nuestro Dios. Bueno, tengo que deciros que aquella vara fue increíble con Moisés, pero con Josué no actuó la vara. A Josué Dios le dio el arca, y con el arca se hizo maravillas. Entre otras cosas, se destruyó Jericó dando vueltas alrededor, y entre otras cosas, el Jordán se abrió en dos. Gloria a nuestro Dios. En la misma línea, Elías, con el manto que tenía, golpeó el manto, golpeó el Jordán y se abrió en dos. Y más tarde Eliseo, con el mismo manto, Eliseo era el sucesor de Elías, golpeó también y también se abrió en dos. Son diferentes manifestaciones. Gloria a nuestro Dios. Y cuando venga una operación nueva, una manifestación nueva, no la condenes, trata de comprenderla y sobre todo, mira el hombre que la trae si es un hombre de Dios o no lo es. Gloria a Dios. Los dones de sanidades sanan diferentes enfermedades, miembros dañados, en mal estado, que son sanados. Pero como digo, la sanidad está limitada a una enfermedad del cuerpo. Bueno, siempre se nos dijo que la diferencia entre el don de sanidades y el don de milagros era que las sanidades sanaban paulatinamente y los milagros eran instantáneos. Bueno, eso es relativo. Yo tengo que deciros que he visto las dos cosas contrarias, ¿vale? Por ejemplo, el ciego de Bethsaida lo sanó el Señor. Yo creo que fue una sanidad. Porque no se dice que este fuera ciego de nacimiento. No, no. Él no veía, se oró por él, y como no se sanó, se volvió a orar. Es decir, no fue instantáneo, fue paulatinamente. Y sin embargo, cuando vinieron los ciegos de Jericó, el Señor dio una orden y se sanaron instantáneamente. ¿Qué trato de deciros? Yo pienso que la verdadera diferencia que hay entre los dones de sanidades y el don de milagros, creo, que se refiere a que los dones de sanidades son una operación diversa de manifestaciones y que se limita a una enfermedad del cuerpo. Y el milagro, además de que puede hacer un milagro en el cuerpo, también puede salir del cuerpo y hacer un milagro, que no es una sanidad. Gloria al nombre del Señor. Bueno, vuelvo a deciros, muy importante, pero muy importante. Capítulo 12 del libro de Corintios. Hay operaciones. Hay diversidad de manifestaciones del Espíritu. Hay dones del Espíritu. Gloria al nombre del Señor. Por ejemplo, el don de discernimiento es un don que Dios te lo da, y con el discernimiento generalmente tú sabes quién está hablando bajo la influencia de un demonio o está hablando bajo la influencia de una mentira que está provocando él. Sin embargo, el don de ciencia alcanza mucho más, porque sabe lo que piensa el corazón. Sabe quién es la persona. Pero no estamos hablando de esto. Lo que trato de deciros es que hay dones, hay manifestaciones y hay operaciones del Espíritu, y son diferentes. Con el mismo Señor Jesucristo funcionaba así. Una vez, con la sombra, una vez no, repetidas veces, con la sombra se sanaba la gente. Otra vez los untaba con lodo. Otra vez le tocaron los vestidos. Con Pablo eran los sudarios. Con Pedro era la sombra. Pero que Dios hace como le da la gana. Pero yo pienso que los dones de sanidades se refiere a las diferentes manifestaciones que hay. Y con cada uno opera de una manera diferente. Gloria en nombre del Señor. Hace tiempo me contaron que había un hombre que salía a las campañas, que era un evangelista, se ponía a tocar una canción y a cantarla, y mientras cantaba, si no recuerdo mal estaba ciego, pero él cantaba, tocaba, y cuando acababa, bajaba una nieblina muy sencilla, y cuando tocaba el suelo, la gente que estaba enferma se solían sanar casi todos. Recuerdo haber visto campañas
por supuesto por vídeo, porque ella, cuando murió ella, yo no sé si se había nacido, creo que sí, pero vamos, que no estaba convertido. Hay una mujer que se llama Kathryn Kuhlman, que murió, se supone que está con el Señor, y esta mujer, cuando entraba en un lugar, ella mandaba hacer silencio, callen todos, silencio absoluto. Y al ratito, a los minutos, empezaba a haber gritos de euforia, porque empezaban a haber milagros. Un ciego veía, una mujer paralítica se levantaba de la silla, un sordomudo empezaba a oír. Todo esto ocurría a la manera que ella ponía. Guarden total silencio. ¿Dónde dice la Biblia que tiene que ser con total silencio? Pero ¿qué importa que la Biblia no haya dicho eso si dices esto que te estoy diciendo? Que hay operaciones y manifestaciones del Espíritu. Tú no eres Dios. Tú no eres Dios y no lo sabes todo. Y lo que tienes que hacer es ser más humilde y entender que hay operaciones y diversidad de manifestaciones del Espíritu y hay dones diferentes, que a lo mejor tú no los tienes, porque no los tengas tú. Miren, hace muchos años, no voy a decir sus nombres porque es vergonzoso, dos hombres serios, decían que la caída que no era de Dios. Y en una reunión les invitaron a que oraran ellos. Y orando, la gente se les caía. Se quedaron mirando los dos y dijeron, oye, pues sí, era de Dios. O sea, que porque lo tienes tú es de Dios. Y cuando tú no lo tenías, no era de Dios. Cuidado, eso se llama egocentrismo. Y más que orgullo es soberbia. Tengamos cuidado con nuestro lenguaje. Cuidado con lo que decimos. Respetemos lo que no entendemos. Gloria a nuestro Dios. Bueno, los dones de sanidades, repito, tienen la intención de hacer milagros para que la gente se convierta. Bueno, son las 2:10. No sé muy bien cuándo empecé, pero yo creo que lo esencial lo hemos dicho. Incluso ha habido un ratito que ha habido una palabra de ciencia, una palabra profética, para uno o para varios. Tú examínate, y si estás dentro, sé sabio, y cuando Dios te amoneste, ponlo en práctica. Arrepentirse y humillarse es de sabios, es de espirituales, incluso de maduros. Pero el que se rebela y no quiere ver su condición, el que cree que lo sabe todo, o porque lleva años y años y años en el Señor, cree que todo el mundo tiene que respetarlo y tenerle por el general Naamán, permíteme que te diga, Naamán, en tu casa podrás ser general, en la obra de Dios, como todos, un leproso que necesita del Señor. Y como no te limpie el Señor, o como no me limpie el Señor, estaremos leprosos. Obedezcamos lo que no entendemos. Naamán no lo entendía. Se metió en el agua y salió limpio. Voy a hacer una oración para sanidad, pero tengo que deciros que en mi corazón está que un día de estos, no tengo fecha todavía, pero buscaremos una fecha en la que vamos a estar orando por todas las peticiones que tengáis y por todos los enfermos. Gloria en nombre del Señor. Hoy no es el día, hoy voy a orar por los que estéis ahí, podéis escuchar el vídeo. Si tenéis una enfermedad, pues como otras veces otros dijeron, toca el teléfono cuando se ore, o toca el ordenador, o levanta una mano, tú hazlo como quieras, solamente tienes que recibir el milagro, porque te advierto, Jesucristo cuando murió en la cruz se llevó tus pecados y tus enfermedades. No, mis pecados y mis enfermedades, pues no. Así que abre el corazón y recíbelo. Oramos ahora. En el nombre del Señor Jesucristo, Espíritu Santo, estamos ante ti. Recordamos la ofrenda que hay. La ofrenda que tenemos en el altar es el sacrificio de Cristo. Y por eso venimos a ti hoy, Padre eterno, por medio de Cristo y con la ayuda del Espíritu Santo, pidiendo que hagas milagros. Mira ahora, Señor. Toma autoridad y control de ahora mismo, de este momento y del momento que tiene que venir para que la gente escuche tu palabra. Mira los enfermos que vienen. Problemas en la cabeza. Problemas de depresión. Los reprendo en el nombre del Señor Jesucristo. Reprendo al demonio de tormento y de opresión y de amargura. Menadico Berashamandi. Reprendo en el nombre de Jesús todas las manifestaciones diabólicas que hay contra mis hermanos y hermanas.
Reprendo las enfermedades y recurro a ti, Espíritu Santo, para que por medio del Señor Jesucristo toques a los enfermos en el día de hoy. Toca los huesos, toca los huesos, toca los huesos. Mira los ojos y la vista cansada, dañada. Sana ahora, toca los ojos, Señor, toca los oídos, haz milagro en la cabeza. Haz milagro en la boca. Toca los dientes, las muelas, empasta. Glorifícate, Señor. Crea dientes nuevos, crea muelas nuevas. Mira los corazones dañados. Los enfermos, los de corazón. Sana hoy, toca hoy, fortalece en el nombre de Jesús. Oh, Minadia, Kosi, Tali, Yashamandi. Necros tu cor quiren sacrashaman. Oh, Señor. Traemos ante ti cada uno de los enfermos en el nombre de Jesús. Reprendo la diabetes. Reprendo el colesterol. Reprendo todo tipo de enfermedad, la hipertensión, el colesterol, los triglicéridos. Reprendo todos los daños que hay en el nombre de Jesús. Nakos y tal y Kanshaman. Ponemos todo en tus manos, recordando que Cristo en la cruz se lo llevó todo, que no queda nada. Hoy hay milagro en el nombre de Jesús, hay milagro ahora hay milagro. Porque tu Espíritu Santo estás tocando y estás sanando, en los méritos de Cristo. Gracias, mil gracias por todo lo que vas a hacer en el nombre de Jesús. Bueno, yo mientras oraba, he sentido que hay personas que tienen un problema muy grave con el odio, que no son capaces de perdonar. Cuando una persona no tiene fuerzas para perdonar, debe de ir a Dios y pedirle ayuda. Pero hasta que tú no perdones, es posible que tu enfermedad continúe contigo. Te recuerdo que Job estuvo muy enfermo hasta el día que, orando por sus amigos que le habían dañado, le habían ofendido, dice, cuando oró, Dios lo sanó. Y yo sentía hoy, mientras oraba, he sentido en mi espíritu que hay gente que tiene que perdonar. Si no perdonas, esto te llevará a vivir una vida amargada, de sufrimiento. El odio pierde la paz, pierde el gozo. El perdón trae gozo, trae paz, trae presencia del Espíritu. Aprende a perdonar. Cuando a mí alguien me hace algún daño, yo rápidamente lo que hago orando, cuando estoy con fuerzas, por supuesto, si no, le pido a Dios ayuda, lo que hago es, perdono a fulanito, lo hablo en voz alta, perdono a fulanito, Señor, bendícelo, y mi corazón, cámbialo para ti. Gloria al nombre del Señor. Bueno, pues que el Señor os bendiga mucho y espero de verdad que esta palabra os sea de bendición. El próximo culto que tengamos de estos, ¿vale? Porque pudiera haber algún culto mientras predico en un cello, que es un culto normal, ¿vale? Pero estos cultos especiales estamos tratando temas muy serios y el próximo, si no ocurre nada, hablaremos del tema adivinación dentro del ocultismo. Que el Señor os bendiga mucho.